Bienvenidos y bienvenidas. Hoy, por petición popular, os voy a explicar el modelo para definir objetivos bien definidos a través del coaching, es decir, el modelo SMART de John Whitmore. Bien, como os decía en el vídeo anterior, en el que hablamos sobre cómo definir los objetivos bien definidos con programación neurolingüística, el modelo SMART ha sido explicado hasta la saciedad. Pero habéis sido bastantes los que me habéis escrito pidiéndome que hiciera una explicación sobre cómo trabajo yo los objetivos SMART, ¿no? Es decir, podéis encontrar el modelo SMART en el libro Coaching for Performance de John Whitmore, que es uno de los libros básicos del coaching y que explica cómo se trabaja. También podéis encontrar el modelo mixto con programación neurolingüística, por ejemplo, en un libro que a mí me gusta mucho que se llama Coaching con PNL de Joseph O'Connor y Andreas Lager. Pero algo que yo puedo aportaros volviendo a explicar el modelo SMART es cómo lo trabajo yo a través de mi experiencia, cómo se lo explico yo a mis alumnos en mis cursos oficiales, tanto de programación neurolingüística como coaching, como en el taller Coaching con PNL, en el que encontraréis el mix de las dos cosas, y cómo lo adaptamos para conseguir los mayores resultados posibles al trabajar estos objetivos. Bien, ya hablamos en el vídeo anterior, en el de cómo definir los objetivos con programación neurolingüística, sobre por qué es importante definir objetivos bien definidos. Dejadme hacer un pequeño recordatorio de algunas cosas básicas, es decir, los objetivos bien definidos nos ayuda a convertirlos, a pasar de algo etéreo, de un sueño, a algo concreto con un plan de acción, es decir, algo que no solo nos motive a movernos y a ponerlos en serio a conseguirlo, sino que también sea más operativo, es decir, que lo que conseguimos es más energía para dedicarle a estos objetivos y sobre todo un plan efectivo y realista para ponerlos en práctica, es decir, que pasamos a ir en serio con estos objetivos. Pero una cosa que no dije en su momento en ese vídeo y que creo que es importante es que definir bien los objetivos no solo sirve para trabajar contigo mismo, no solo sirve para ayudar a otra persona a trabajar sus objetivos, si eres un psicólogo, si eres un coach, si eres un profesor, por ejemplo, puede ser algo muy interesante, sino que también sirve muy bien para coordinar objetivos, es decir, el hecho de planificarlos, de ponerlos por escrito, de definirlos bien, ayuda mucho a poder transmitir la importancia de estos objetivos. Por lo tanto, es algo muy importante para líderes de equipo, personas en el ámbito profesional que gestionan equipos, para, por ejemplo, entrenadores deportivos también, para cuadrar los objetivos de un equipo en conjunto y, ¿por qué no?, también una cosa muy importante y que muchas veces genera problemas, ¿no?, para padres, para poder definir objetivos comunes con sus hijos, ¿no? Es decir, aquello que para mí es importante, cómo puedo transmitirlo a otra persona de una manera efectiva. Así que vamos a hacer este ejercicio. Os propongo que primero escribáis en un papel un objetivo que tengáis y fijaos que un objetivo puede ser tanto solucionar un problema, es decir, coger algo que está en negativo y solucionarlo, como mejorar algo que ya está en positivo, es decir, trabajar directamente en positivo para desarrollar más cosas. Las dos nos sirven. Es probable que el mismo objetivo pueda ser definido en negativo o en positivo en algunos casos. Recordad, por ejemplo, que en PNL es importante definirlos en positivo, pero vuestro primer instinto puede ser definirlos en negativo. En cualquier caso, lo que te invito es a que escribas un objetivo ahora, lo dejes en escrito para luego poder ver la diferencia a partir de las transformaciones que vamos a hacer. Y vamos a ir con la primera. La primera es igual que aquella que teníamos en los 5 factores para definir objetivos bien definidos con programación neurolingüística. Es decir, la S de SMART, ¿no? SMART es un acrónimo que nos da estos 5 factores. La S, en inglés, es de specific, es de que sea específico. Por tanto, lo que tenéis que hacer es describir ese objetivo sin ambigüedades. Y una manera que para mí nos puede ayudar mucho a definir estos objetivos y saber cuándo ese objetivo no es ambiguo es explicarlo de forma que otra persona pueda entenderlo. Es decir, nosotros cuando nos hablamos a nosotros mismos, cuando definimos qué queremos, tenemos mucha información implícita que ya sabemos de nuestra vida que otra persona no. Puede ser muy importante poder escribir ese objetivo de forma que otra persona lo entienda. Es decir,
quiero mejorar en mi trabajo, para mí significa unas cosas que alguien, si no sabe cuál es mi trabajo, cuál es mi situación, no sabrá. Por lo tanto, poner esas cosas que yo doy por hechas, pero que otra persona puede no, nos ayuda a ser muy específicos. Fijaos que además esto nos ayuda en ese objetivo indirecto de poder trasladar la información a otra persona si estamos trabajando en conjunto, ¿no? ¿Cuántas veces le pasa a un jefe, a un líder, a un padre, a una madre, cuando quieren transmitir un objetivo a sus trabajadores, a sus hijos, ¿no? Y decirle, oye, me tienes que dejar la habitación ordenada. Vale, ¿qué quiere decir la habitación ordenada? Probablemente la habitación ordenada no quiere decir lo mismo para ti que para tu hijo, o probablemente tu hijo aún no sabe esos patrones de cuál es el criterio por el que vamos a dar por hecho que esa habitación está ordenada, ¿no? Por lo tanto, poner esa información de forma que otras personas puedan entenderlo nos va a ayudar a ser realmente específicos. Bien, la M de SMART viene de medible, es decir, un objetivo tiene que ser medible. Si tú no sabes cuál va a ser el criterio, como decíamos antes, que te va a decir cuándo vas a conseguir el objetivo, puede ser que estés trabajando en ello, sigas trabajando en ello y nunca descanses, nunca te felicites, nunca te des por conseguido ese objetivo, ¿no? Por lo tanto, deberías poder poner cuál va a ser el criterio que te va a decir que lo has conseguido, ¿no? La pregunta específica sería, ¿cómo sabrás que lo has conseguido? ¿No? Si una persona que se está entrenando para correr quiere estar preparado para una maratón, ¿cómo va a saber que lo ha conseguido? Probablemente se va a poner una marca, ¿no? En un tiempo, es decir, me gustaría correr esta distancia en este tiempo. O por lo menos si es muy beginner, si está entrenándose aún, me gustaría poder acabar una maratón, ¿no? Que es uno de los primeros pasos para poder hacerlo bien luego. Por lo tanto, este medible nos dice cuándo va a acabar. Pero es importante también otra cosa, es decir, pensar durante el proceso en el que vas a trabajar para este objetivo, ¿cómo vas a medir si vas bien o vas mal por el camino? Para poder corregir, para poder felicitarte, para poder descansar si toca, ¿no? ¿Cómo vas a saber que este objetivo está progresando como tiene que estar progresando? Y fíjate que eso pasa también por tener unos KPIs muy bien definidos. KPIs, para el que no lo sepa, son Key Points Index, índices de medición, ¿no? Esto en el mundo de empresas se trabaja mucho, por eso siempre digo mucho que el mundo del coaching tiene mucho que ver con aplicar metodología de empresa a nuestra vida. Y aquí tenemos uno de los ejemplos más útiles, ¿no? ¿Qué KPIs vamos a utilizar para medirlo? ¿Cómo voy a saber yo, si me estoy preparando para una maratón, a mitad de camino, por ejemplo, que lo estoy haciendo bien y que tengo que seguir adelante? O ¿cómo voy a decidir yo que a mitad de camino no lo estoy haciendo bien y que tengo que corregir cosas? Porque si no hago eso, es probable que yo siga trabajando mal, llegue el momento en el que haya dedicado todo el esfuerzo y no consiga mi objetivo igualmente. Y eso es un drama, porque igualmente habrás hecho el esfuerzo, habrás pagado el precio y no tendrás tu objetivo. De igual manera, y siguiendo con la analogía de correr, es importante medirse para ser objetivos con el esfuerzo que estamos teniendo. Imagínate que tú sales a correr cada día, y un día evidentemente estarás más cansado que otro. Y tu sensación es probablemente, si no tienes un podómetro, si no te estás midiendo, es que hayas corrido menos, o que lo hayas hecho de forma más lenta, o que te esté costando más, porque tu emoción en ese momento puede ser otra, o porque simplemente estés más cansado. Si no tienes una medición objetiva, no sabrás realmente cómo lo estás haciendo. Y no te podrás felicitar. Os sorprendería también saber cuánta gente, y esto es muy triste, cuánta gente se rinde 5 minutos antes de llegar a su objetivo. Muy poquito antes de llegar a su objetivo. ¿Por qué? Porque el esfuerzo es muy grande. Si el objetivo vale la pena, el esfuerzo suele ser muy grande. Y nos solemos cansar por el camino. Va a ser duro. Por lo tanto, necesitamos tener estas mediciones también para ponernos cuándo descansar, cómo saber si lo estamos haciendo bien, si el esfuerzo que le estamos dedicando realmente vale la pena. Por eso es importante medir. Bien, si vamos con la A en inglés es de achievable, es decir, que sea conseguible. Si recordáis, en PNL nosotros lo medíamos diciendo si algo depende solamente de nosotros, ¿no? Si ese esfuerzo está iniciado y mantenido por la persona. Aquí es más bien en la línea de ¿es realista este objetivo? Y fijaos una cosa, como coach, lejos de mí decirle a las personas que no pueden soñar en conseguir cosas, ¿no? Y de la misma manera que os enseñamos a retrabajar objetivos que parecen imposibles con el modelo de PNL, aquí os añado un par de herramientas más, ¿no? Y una muy simple es
distribuir ese objetivo. ¿Cómo conseguimos cosas complejas? Dividiéndolo en acciones más simples y creando un plan de acción. Que esto es parte de lo que estamos haciendo aquí. Recordad que esto es parte del modelo de coaching y esto es la primera parte, es cómo definir objetivos. Cómo definir objetivos es importante que sean objetivos alcanzables por la persona, pero también que sean objetivos que valgan la pena para dedicarle el esfuerzo. Por lo tanto, cuando estamos hablando de si un objetivo es conseguible o no, estaríamos hablando del nivel de dificultad que nos estamos poniendo con ese objetivo. Y eso implica dividir este objetivo grande en cosas más pequeñas, por ejemplo, ser capaz de distribuir esto a un nivel de dificultad que siempre esté adecuado a la persona. En algún momento os hablaré del modelo Flow, ¿no?, de motivación de Mihailchik, y una de las cosas que dice es que somos muy felices cuando estamos trabajando en algo que es lo suficientemente difícil como para mantenernos atentos a ello, es decir, que no nos aburramos, que no nos despistamos, porque esa cosa nos está requiriendo la atención y el esfuerzo necesario para estar por ello, pero no tan fácil, pero no tan difícil como para que nos frustre, como para que nos cansemos y no veamos resultados, ¿no? Por lo tanto, una buena manera de dividir objetivos que parecen muy difíciles en otros más pequeños es utilizar esta medida, ¿no? ¿Qué cosa puedo conseguir yo ahora? Con cierto esfuerzo, pero no con tanto esfuerzo como para que me frustre. Bien, el cuarto factor es la R, ¿no? En este caso, en inglés es de relevant, que sea relevante, y por lo tanto lo que yo te diría es que la traducción sería que sea importante para ti. Es decir, ¿por qué quieres esto?, ¿no? Céntrate en el porqué. Como dice Simon Sinek, empieza por el porqué. Si no tienes un porqué importante por el que trabajar, es probable que a medio camino te canses. Y esto puede ser más difícil de lo que nos pensamos, o lo podemos tener menos claro de lo que nos pensamos. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Un chaval que está estudiando o que está a punto de entrar a la universidad y tiene que decidir qué carrera tomar. Y toda su vida, su padre es abogado, su madre probablemente también sea abogada, toda su vida ha parecido que estaba encaminado para ser abogado. ¿Pero él lo ha decidido en algún momento? Depende. Puede ser que sí, puede ser que no. Si realmente es importante para él ser abogado, le va a dedicar el esfuerzo que requiere acabar una carrera como derecho, que es difícil y que cuesta, como todas las carreras, ¿no? Pero si por mucha capacidad que este chaval tenga, si solo lo está haciendo porque quiere tener satisfechos a su padre o a su madre, le va a costar muchísimo. Es decir, puede que acabe la carrera, pero lo va a sufrir mucho. Y probablemente después, cuando vaya a trabajar de abogado, no lo disfrute. Y esto va a ser un problema. Y esto suele ser un problema y es que genera muchos cambios de carrera, ¿no? A los 40 hay muchas personas que se dan cuenta de que, oye, pues esto no es lo que yo quería hacer. Me puse a estudiar contabilidad porque me parecía una cosa segura, pero ahora me doy cuenta que lo que quiero es algo que me llene, ¿no? Lo ideal sería que sea algo que te llene a ti, no a los demás, ¿no? Por eso es importante darnos cuenta de que si lo que queremos es realmente importante para nosotros. Es decir, si el premio que vamos a tener va a valer la pena el esfuerzo que nos va a costar nuestro objetivo. Y esto implica evaluar esas dos cosas. ¿Qué esfuerzo me va a costar conseguir lo que quiero? ¿Y qué premio me va a dar? Si a medio camino me doy cuenta de que, oye, esto no me vale la pena por el esfuerzo que estoy teniendo, eres totalmente libre y es totalmente lícito que decidas, oye, no es mi objetivo, no pasa nada. No somos esclavos de nuestros objetivos deberían ayudarnos a nosotros a crecer. Si no lo sientes, si no lo vives, probablemente no valga la pena el esfuerzo. Así que es una cosa que deberías plantearte muy bien. Y la T, ¿no? Este último factor de SMART, la T, viene de tiempo, es decir, deberías organizar estos pasos que hemos dicho, estos puntos de medición, estas cosas que tienen que suceder en un plano temporal. Esto ya podrías haberlo hecho si lo has utilizado en la M de medible. Normalmente cuando llegamos a la T ya tenemos mucha información, pero sí es importante hacerte algunas preguntas si no te las has hecho ya. Es decir, ¿para cuándo es este objetivo? Y de hecho, esto podría tener que ver con el si es conseguible o no. Hay objetivos que son fáciles si tienes el tiempo suficiente y son difíciles si no tienes el tiempo suficiente, ¿no? De la misma manera, poner demasiado tiempo puede ser desmotivante, es decir, te puede ayudar a relajarte demasiado. Por lo tanto, la cuestión del tiempo es importante. ¿Cuándo crees que es un buen momento para hacer esto? ¿Cuánto tiempo crees que te va a llevar? ¿Qué pasos, en qué momentos vas a poder medir? ¿En qué momentos vas a poder descansar? Esto es importantísimo y no se hace mucho.
¿Dónde vamos a poner momentos de descanso de nuestro objetivo? Porque si es un objetivo difícil y te va a llevar tiempo, oye, esto no es un sprint, como decíamos antes, es una maratón. Necesitas redistribuir tu energía y para estar fuerte tienes que descansar, cosa que muchas veces se nos olvida. Y yo incluso me gusta mucho cuando hacemos estos ejercicios para planificar, que por cierto un ejercicio que va muy bien para planificar es el que hicimos de redirigirnos hacia nuestro objetivo, también lo tenéis en el vídeo correspondiente, de una forma más hipnótica para poder hacer este planning de una forma más vívida, ¿no? Para poder vivir esta organización del tiempo. Una cosa, como os decía, que es muy importante incluir en esto es ¿cuándo me voy a medir? Y si voy bien, ¿cómo me voy a premiar? Si no te premias por el camino, no vas a tener motivación. Puedes tenerla, pero lo vas a pasar peor. Te va a costar mucho encontrar la motivación para seguir adelante con el esfuerzo. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que nos premiemos. Incluso a un nivel inconsciente, incluso a un nivel físico, el cuerpo no puede vivir como un castigo aquello que estás haciendo para enriquecerte, ¿no? Siempre digo lo mismo. Si una persona, por muy inteligente que sea, se propone ir al gimnasio cada semana y cuando va al gimnasio para él es un castigo, para él o para ella es un castigo, va a ser muy difícil que lo cumpla. Lo puede hacer por cabezota, pero no lo va a cumplir a gusto, no le va a sacar el rendimiento que puede sacar. Una persona que realmente disfruta de estar allí, ¿no? Aquel que lo ves delante del espejo haciendo las pesas y se gusta, esa persona tiene muchas más probabilidades de seguir yendo al gimnasio y de crear un hábito realmente saludable, ¿no? Por lo tanto, el premio, la recompensa, es muy importante en el mantenimiento del esfuerzo. No os olvidéis de eso, tanto si trabajáis para vosotros, sobre todo como si estáis trabajando para otros. Si eres un padre y nunca felicitas o nunca premias el esfuerzo de tu hijo por tener la habitación, por estudiar, por portarse bien, por lo que tú quieras, va a ser muy difícil que ese hábito se instale o se mantenga. Lo más probable es que cuando no le vigilen deje de hacerlo porque no va a sentir que eso sea una cosa positiva para él o para ella. Bien, pues aquí habéis tenido estos 5 factores, vamos a repasarlos un momento, que sea específico, que sea medible, que sea conseguible, que sea relevante para ti, que sea importante y que esté bien explicado, bien distribuido en el plano temporal. Fijaos que son muy complementarios con los de la programación neurolingüística. Yo siempre enseño dentro del programa Professional Coach y dentro del taller Coach con PNL a juntarlos en lo que yo llamo objetivos SMARTER, aún más listos, para poder tener una grandísima definición de estos objetivos en las que probablemente en coaching sean de una manera más objetiva, más sobre el papel, más escrita, y en PNL sea más viva, ¿no? Más experiencial, perdón. Pero necesitamos estos dos factores, es decir, por un lado el coaching nos ayuda a tener una visión muy objetiva, muy clara, muy práctica, que también son soluciones que necesitamos, y con PNL solemos poder trabajar mejor las emociones, los miedos que nos bloquean, pero también las emociones que nos llevan a dar el 200% de nosotros mismos, y por tanto esta combinación de estas dos cosas es súper poderosa, súper potente, y por eso siempre me gusta mucho decir que son las dos herramientas mejores que he encontrado hasta el día de hoy para trabajar, para mejorar, para conseguir cosas y para ser más coherentes con nosotros mismos. Muy bien, pues espero que os haya sido útil. Me gustaría que repasarais cómo ha cambiado ese objetivo que habéis escrito al principio del ejercicio con todos los 5 filtros que hemos hecho hasta ahora y ver si realmente os ha aportado mucho o no. Estoy seguro de que sí. Y quedo atento para la semana que viene en la que tenemos un par de noticias y que vamos a hacer un ejercicio súper importante para mantener y dirigir la atención, que es algo que últimamente nos cuesta muchísimo a todos. Se lo pasamos mucho a los chavales, a la gente joven, pero nosotros también necesitamos, los adultos. Quedo atento para veros la semana que viene, quedo atento a vuestros comentarios y nos vemos. Chao, chao.